pronto eso serán libros. Lo serán. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mirna y hoy vamos a hablar de libros o librerías, de mi experiencia trabajando en una librería. Muy corta, porque duré 6 meses, estuve trabajando en una librería en la Ciudad de México. Tuve la suerte de estar en una de las 3 más importantes de la ciudad, pero creo que me tocó una mala etapa de la librería. Se caracterizaba por encontrar, que tú podías encontrar cualquier libro en la librería. Y sobre todo porque tenían muchos libros educativos, pues sí, muchos libros escolares, de que la guía, cuaderno de trabajo, sobre todo para educación básica, que es kinder, primaria y secundaria, y guías de estudio para entrar ya sea a la secundaria o a la universidad, y también estos libros de texto, creo que esos son los libros de texto, pero pues libros de literatura que en las escuelas les encargaban para leer clásicos, sobre todo clásicos. Yo por lo menos no crecí como con esa cultura, y en la Ciudad de México obviamente yo no sabía el impacto de esa librería hasta que estuve trabajando ahí, porque como entré en mayo, en julio, agosto era la temporada alta, o sea, la temporada escolar, que las personas iban con su lista, ¿no? De todos los libros que les estaban encargando en las escuelas. Y pues ahí es donde justo te das cuenta que pues ya no tenía material y mucha gente se quedaba, pero ¿cómo? Aquí uno venía y encontraba todo. Y cabe recalcar que yo estuve en la casa matriz, o sea, hace la primera librería de esta empresa, porque pues obviamente en la Ciudad de México tienen más sucursales, y creo que en la República también tienen, no me acuerdo, sí tenían más como hacia el sur, tenían más, pues sí, librerías, pero pues tristemente ya material casi no había. Y pues también la librería tenía su editorial con el mismo nombre, y pues nomás no, obviamente las cosas que ellos editaban también libros clásicos, pero pues normalmente eran más económicos porque pues su edición, su presentación pues era más sencilla. Obviamente luego la gente no quería pues eso, quería pues lo bonito, ¿no? Lo visualmente bonito. Pero faltaba mucho material, no tenían por ejemplo muchas cosas del editorial de Océano, Planeta había muy poco. Y normalmente pues por eso casi tú no vendías durante el día. No porque no hubiera gente, sino porque iba la gente, pero los libros que buscaban, nomás no. En la librería había como una sección aparte donde estaba el área infantil y juvenil. Yo tuve pues la suerte de estar en esta área, chica. Estuve ahí pues casi 5 meses o un poquito menos, más o menos. O sea, del tiempo que estuve en la librería, estuve más tiempo en esa área y yo, mira, encantada de la vida. Pero pues sí, justo, no sé, los 7 maridos de Evelyn Hugo no había, y si llegaba, habían 2, se vendían así. O por ejemplo cuando salió el diario de Bill o el libro de Bill creo, iban los niños, ya lo tienen, y pues era de Planeta, y pues el libro se tardó mucho en llegar. Obvio cuando llegó pues ya había pasado como que el hype, sí lo seguían pidiendo, sí se vendía, pero pues sí, ya había perdido su hype, ¿no? ¿Qué más? Pues eso era como lo negativo que yo le puedo ver en la librería y pues en mi experiencia, pero pues más que nada era pues en sí esa librería. No te puedo decir cómo es en otras librerías, pero pues en esa en específico no había material. Se rumoreaba ahí por los pasillos que la empresa tenía deudas con las editoriales a través de la pandemia, y por eso es que no había material en la librería. Pero no lo sé.
No lo sé, preciosa. Para poder entrar en la librería yo ya había mandado a través de estas aplicaciones de búsqueda de empleo. Ya había visto ahí una vacante, ya la había mandado como 2 o 3 veces, pero pues no me hablaban, ni siquiera veían mi currículum. Entonces un día dije, pues voy a ir directamente a las oficinas. Y sí, fui un día, me llevé mis papeles, pregunté por recursos humanos, quería ver si podía dejar mi currículum, me dijeron que sí. Me hicieron esperar al chico de recursos humanos y en ese momento tuve mi entrevista y ya como a la semana y media me presenté a trabajar. Obviamente pues hicimos todo el papeleo, firma de contrato. En particular ahí tú cada mes ibas a firmar tu contrato y los encargados de la sucursal te hacían una evaluación, se la mandaban a recursos humanos y pues ya pues al siguiente mes te hablaban para firmar tu contrato y se supone que después de los 6 meses te daban tu planta y pues ya te pagaban como más y te daban unos bonos o cómo era, algo de despensa. Y también tenías la oportunidad de tener un crédito en la librería y pues tú podías sacar libros e irlos pagando pues a cuotas, ¿no? A meses. Yo no llegué a eso porque pues yo sabía que iba a estar por corto tiempo ahí, nada más era en lo que yo juntaba dinero y me podía venir a vivir a Bogotá. Pero realmente fue una experiencia muy agradable, la verdad. Yo nunca había estado en un lugar de ventas. Lo que me gustaba ahí era que no te ponían una meta personal, como de, ay, pues al mes me tienes que vender X cantidad de dinero. Eso me gustaba porque como yo nunca había estado en ventas, yo no quería tener esa presión de vender. Y pues obviamente la desventaja es que pues no importa lo que tú vendieras, pues obviamente tú no ibas a recibir ninguna comisión, únicamente pues tu sueldo base. Pero la verdad, no me arrepiento. Creo yo que ya después de esta experiencia, tal vez ya me pudiera animar, si se da la oportunidad, en una librería, porque sí me gustó el ambiente de la librería. Es tranquilo, obviamente pues tiene sus días y sus horas con más movimiento. Normalmente eran el fin de semana que había más gente y sobre todo como a las 3, 4 de la tarde empezaba a ver como más gente, pero pues en realidad es un trabajo muy tranquilo. A veces sí nos daban la oportunidad, bueno, decían que no, pero pues nosotras luego a veces agarrábamos libros y pues nos poníamos a leer un ratito. Obviamente nos tocaba tener pues nuestra área limpia, acomodar libros, surtir libros. Podíamos hacer nosotros como una lista de libros que nos estaban pidiendo pues para que ellos solicitaran los libros más pedidos. Sobre todo también, por ejemplo, en ese momento fue cuando salió la película de Romper el Círculo. Entonces pues la gente quería el libro y no teníamos el libro. Entonces era de... Y obvio también cuando ya tuvimos el libro, pues ya había pasado también como el hype. Entonces eso era como... a veces ya no tenías mucho que hacer. Entonces pues no había gente, ¿no? Entonces lo que hacíamos, nosotros nos poníamos a chispear. O a veces nos poníamos a jugar, o te digo, nos poníamos a leer, a hojear libros, a ver novedades, las pocas novedades que nos llegaban, porque pues eran muy pocas. Pero en sí estuvo bien. Creo que también la gran ventaja que tuve, pues obviamente yo nunca había estado en un trabajo de estar toda tu jornada de pie. Obviamente el primer mes yo estaba muerta, o sea, muertísima. Mis pies yo ya no los aguantaba. Y cuando me pasan al área infantil, pues sí teníamos chance de sentarnos porque ahí mismo estaba la caja y pues la cajera sí tenía su sillita y pues a veces nos sentábamos un ratito. Había un banquito y también luego ahí nos sentábamos. Pero pues los demás compañeros pues no tenían dónde sentarse. Entonces sí, luego era un poco cansado y más cuando, por ejemplo, los domingos por la mañana casi no había gente. Entonces, pues imagínate, se te hace más eterno. Pues entonces lo que luego haces es ponerte a chismear. Y eso está padre porque no sé si sea en todas las librerías, pero la mayoría de los que estábamos en esa librería nos gustaba leer. Y obviamente pues a cada uno nos gustaban ciertos géneros.
Entonces tú te ponías luego a hablar de libros y pues podías conocer a través de tus compañeros a otros autores, otros libros, te recomendaban. Estaba muy padre pues esa onda, ¿no? El ambiente realmente era pues muy tranquilo, todos eran muy buena onda. Pues obviamente sí había ahí como sus cosas ahí con alguno de los gerentes que pues era medio castroso. Pero pues de ahí en fuera realmente estoy diciendo mucho realmente. Pero de ahí en fuera fue una bonita experiencia, me gustó. Conocí gente muy cool. No había estado nunca pues trabajando en una librería. Justo cuando pues mi proceso lector ha sido como por partes. Yo entré, bueno, mi mamá por ejemplo siempre ha leído. Ahorita ya no tanto, pero siempre ha leído, o sea, yo me acuerdo de su librero repleto de libros. Mi mamá era la típica que te prestaba libros y era como, ay, pues sí, quédatelo, ¿no? O los regalaba, siempre tenía muchos libros. Después mi hermana, ella fue la que me metió a este mundo de Harry Potter, ella fue la que empezó a leer Harry Potter y yo por ella conocí Harry Potter, pero ella nunca me quiso prestar sus libros. Entonces yo siempre tuve como la espinita de leer Harry, pero pues sobre todo en ese tiempo yo estaba en Durango. Durango pues es una ciudad pequeña, no es una ciudad que exista mucho la cultura de la lectura, por lo tanto tampoco hay muchas librerías, entonces era un poco como más difícil obtener ciertos títulos y además pues en mi casa no había como el suficiente dinero como para darte ese hobby, ¿no? Que pues es un hobby caro, la verdad. Entonces, pues eso fue como en mi adolescencia. Después conocí a una amiga en la secundaria que a ella sí le gustaba leer también mucho y ella sí podía obtener los libros y ella era luego la que me prestaba los libros. Pero eso ya fue en la prepa. En secundaria no leí, ella era la que leía y me platicaba, pero no sé, como que me daba pena pedirle los libros, no sé. Ya en la secundaria sí, me acuerdo que el primer libro que me prestó fue Crepúsculo y no pude terminar la saga porque pues ella el segundo libro creo que lo tenía en Monterrey, otro libro se le ha prestado a una amiga y no, o sea, el punto es que pues ya no pude terminar la saga. Pero la que sí terminé y que leí gracias a ella fue Juegos del Hambre. Entonces esa saga está en mi corazón. Y ahora que pues están saliendo estos nuevos libros, me da tanta ilusión tener esta bella presentación preciosa. Entonces, obvio, me voy a comprar todos, o sea, desde Juegos del Hambre. Pero pues bueno, como ya leí, aunque pues ya pasó tiempo que leí los Juegos del Hambre, pues quiero continuar ahorita con esta y después con el nuevo que acaba de salir, que no me acuerdo cómo se llama, y luego ya después comprarme y releer Juegos del Hambre en llamas y sin sajo. Como que mi camino de la lectura fue pausado, pues también me acuerdo, pues ya empezaban a salir los libros en PDF, pero como que yo en la computadora la verdad me daba mucho pereza. Y pues ya, no leí más. Después en la universidad un amigo me prestó un libro. Ahí yo me compré también el de Bajo la misma estrella. Pero lo presté y me lo regresaron hecho mierda. Y que le dije, ¿sabes qué? Quédatelo. Quédate, yo no lo quiero ver ya. Quédatelo. Y cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, ahí volví a retomar la lectura y me compré el de La Última Estación o La Última Parada, no me acuerdo, que es un libro de amor de chicas, muy cool, que después haré reseña. De lo que me acuerdo, es que no sé si lo quiera releer, aparte pues ese libro, o sea, ahorita todos mis libros se quedaron en la Ciudad de México, se quedaron ahí con mi papá. Ahí tengo pues 6 libros de Harry Potter y el guión de Animales Fantásticos, y pues yo aquí tengo ya el 7º a punto. Pues no lo quiero abrir porque pues ya quisiera yo tenerlos como todos juntos, preciosos, pero
pues sí, ahí ya empecé a retomar y eso fue en el 2022, o sea, del 2022 para acá retomé mi lectura. Entonces, pues el haber estado en la librería me cayó como anillo al dedo, porque pues ya me estaba reencontrando con este lindo hobby y eso te hace pues querer leer más, conocer editoriales, conoces un poco más el mundo editorial, pues sabes cuándo son las ferias del libro. Por ejemplo, había una chica de Random House que iba a la sección de, especialmente pues de la área infantil, y nos llevaba o nos decía cuáles iban a ser las novedades, nos llevaba algún póster o algo así para pues tenerlo en mostrador. Igual pues luego iban y te preguntaban pues cómo iban las ventas. También había una chica que iba de Larus y igual también nos decía así como, oye, vamos a tener X oferta, o va a haber esta novedad, o sabes, o sea, como cositas. Igual pues también tú sabes cuándo va a haber una preventa y tienes los libros ahí, los puedes ver antes de ponerlos al público. Cositas que pues si te gusta la lectura, te gusta este mundo de los libros, pues es una experiencia que disfrutas. También creo que depende mucho pues en la librería en la que estés trabajando. Nosotros pues sabíamos por compañeros que habían estado en otras librerías pues cómo era el movimiento, que cada librería pues tiene su manera de trabajar. En las otras librerías sí te pagaban por comisión, entonces pues había como, eso luego hace que pues entre compañeros haya pues pelea, ¿no? De que te estés peleando por el cliente o por la venta. También pues aprendes a tratar a la gente. Nosotros, bueno, a mí en lo personal sí me tocó atender a varios adultos mayores. Entonces, pues generalmente son personas un poco complicadas porque son personas que han leído mucho. Entonces luego te hacen preguntas y es como de, ¿cómo? ¿Cómo no sabes quién es fulano de tal? O ¿cómo que no has leído tal obra? Entonces es como de, pues no, señor. O sea, como que tienden a ser un poquito más cerrados. Pero pues luego cuando ya estuve en el área infantil, pues iban normalmente mamás, ¿no? Por libros para sus hijos. Entonces eran como clientes un poco más fáciles de atender. Lo que se me hacía difícil era recomendar. Creo que recomendar libros es complicado. Y más cuando, por ejemplo, la mayoría va... Porque, o sea, sí, o sea, yo también creo que un libro es un buen regalo. Siempre y cuando la persona a la que se lo vas a regalar lee. Si no sabes si le gusta leer y si sabes que le gusta leer pero tampoco sabes qué género le gusta leer, pues luego es complicado porque vas a ciegas, literal vas a ciegas. Tú puedes decir, ay, yo le voy a comprar Ana de las Tejas Verdes a mi sobrino que tiene 18 años. Pero pues a lo mejor a tu sobrino no le interesa leer Ana de las Tejas Verdes. A lo mejor a él le hubiera gustado un cómic o una novela gráfica. Entonces es difícil. A mí cada vez que me decían recomiéndame era de... No, por favor, no me pidan recomendaciones porque yo no sabía recomendar. Aparte pues tampoco es como que yo sea la gran lectora, que haya leído muchos libros o que lea mucha literatura clásica o literatura que no sea como fantasía, romance. Entonces era como difícil para mí recomendar. Cuando pasaba así, que sobre todo también, por ejemplo, iban muchos que les recomendaras libros mexicanos o autores mexicanos o de historia de México. Entonces había un compañero que él sabía mucho y aparte él tenía encargada esa área de literatura de historia de México o de historia, no me acuerdo. Y pues yo decía, compañero, también eso, por ejemplo, la área general, cada compañero estaba a cargo de algunos libreros o secciones o géneros. Entonces pues luego ya también era fácil si alguien te decía, no sé, quiero un libro de cocina, pues ya ibas a la mesa de cocina o le preguntabas al compañero que era encargado pues de esa mesa, de esa área, y era de, oye, ¿tienes libro tal? No, pues que sí. Y a veces era como, ay, bueno, pues te dejo el cliente, ¿no? Termínalo de atender tú. Yo casi no tenía problema por eso, porque era como, pues no me están pagando comisión, ¿sabes? Y aunque me pagaran, pues es como, pues si yo no sé, pues que lo atienda mi compañero que sí sabe.
Entonces yo, por ejemplo, si llegué a tener como una situación con una compañera, porque cuando fue temporada alta, contrataron a más personal, porque pues iba a haber muchísima gente. La verdad, o sea, sí se hacían las filas, pero pues como no había material, realmente pues iba muy rápido la gente, porque era de, ya hasta te aprendías ya qué libros no había, entonces tú veías la lista y era de, no, pues no tenemos, o nada más tengo este, pero no lo tengo en esta edición. No sé, me estaba pidiendo usted la edición 2024, pero yo tengo la edición 2020. Entonces, pues ya era como, pues rápido. Total, contrataron a más gente y una chica se quedó, después de la temporada se quedó y ella estaba en el área general, yo ya estaba en el área infantil y normalmente pues en el área infantil y juvenil, porque era de las dos, teníamos sets. Me acuerdo que estaba el de Juegos del Hambre, había uno de Sarah J. Maas, de los de Percy Jackson. Bueno, no era Percy Jackson, eran algo del Olimpo, no sé qué. Pues había sets, ¿no? Y también pues teníamos sets de Harry Potter, todo eso. Entonces, me acuerdo que llegaron pues unas clientas, las atendí y ya les estábamos nosotras cobrando y me dice la chica, oye, pero es que tengo este ticket, me vendieron allá adentro un set y me hicieron mi monedero porque pues hacíamos monedero electrónico para que tú cada vez que comprabas se te acumulaba el 10% de la compra y pues eso eran puntos y tenías un año para utilizar esos puntos. Entonces pues tú luego te podías comprar literal libros con ese dinero electrónico o podías usarlo para descontarte en una compra y ya nada más pagar lo restante. Entonces ellas como que apenas acababan de hacer su monedero, entonces ya fue como, pues sí, sin problema. Tarará, les íbamos a cobrar los dos, pero la compañera como que no hizo bien el monedero porque yo al momento de buscarlo pues no me salía. Entonces yo le volví a generar el monedero y ya, no me acuerdo cómo estuvo, pero el punto fue como, oye, pero es que ni me acuerdo qué set era, pero era un set. Pues ese set que le estaba dando la compañera pues sí estaba pues un poquito ahí maltratado. Y ella lo quería pues lo mejor posible porque iba a ser un regalo. Entonces yo dije, pues, o sea, mira, yo tenía tiempo, ¿no? Y yo hasta ese momento desconocía qué compañera era la que la estaba atendiendo. Entonces yo me puse a buscar el set y resultó que sí pude encontrar o sea, creo que nada más quedaban dos. Y uno estaba, pues, en otra parte no tan accesible. Pero el punto es que lo encontré y le dije, mira, pues sí tengo un set en mejor estado. Entonces lo que hicimos fue volver a hacer otro ticket y pues obviamente en el momento de que tú estás haciendo un ticket, pues se queda con tu nombre, o sea, se genera, o sea, a pesar de que no nos pagaban por comisión, o sea, no había nada, ellos sí tenían como un historial por vendedor y se veía cuántos libros pues vendía el vendedor durante el mes. Entonces pues a ellos les servía a los gerentes pues para ver pues cómo era tu rendimiento y obviamente a los nuevos pues nos tenían más como a la mira de que vendiéramos, que pues estuviéramos activos, ¿no? Y pues ya, total, yo hice mi ticket, después obviamente sí vi que compañera la había atendido y ella ya tenía como, se estaba haciendo de esa famita de que pues como que se quería robar los clientes, o sea, como que ella quería vender y que ser la vendedora número uno. Y la chica se dio cuenta. Entonces yo dije, pues yo voy a ir a hablar directamente, o sea, en ese momento fui con el gerente, le dije, mire, pasó esto, al final yo terminé haciendo el ticket de toda la compra. ¿Por qué? Porque pues sí conseguí el set en mejor estado, cosa que pues la compañera pues no buscó más, ¿no? Fue como, sí, no hay problema. Porque dije, pues mira, yo no quiero que a mí me estén acusando de cosas. Pero, pues sí anduvo divulgando con los compañeros de que yo le había robado su venta. Y pues para mí era como, ay amiga, pues qué hueva, ¿no? O sea, no te robé nada. O si quieres, sí, pero pues mi chamba es atender a la gente antes de vender.
es la atención. Si te están diciendo, oye, o sea, la neta, porque el set sí estaba feito, o sea, creo que ya el plástico ya estaba un poco roto, la caja sí estaba un poco abollada, entonces pues sí se veía feo. Y yo dije, bueno, pues ya. Y ya a partir de ahí la compañera con las jetas, o sea, creo que solo hubo 2 compañeras que sí eran medio malvibrosas. De ahí en fuera todos realmente, pues, cada quien en su rollo. Creo que el ambiente en la librería se presta para que, o sea, es un trabajo bastante silencioso. Y se presta para que tú andes en tu rollo. Y si quieres agarrar un libro, te pones a leer un libro cuando no hay gente. Y pues cuando hay gente te pones a atender y ya. O sea, es tranqui. Obviamente también llegó a haber gente, clientes un poco pesados. Pero pues esos también aprendes como a navegarlos, ¿no? Como pues darles un poco por su lado. O mejor no contestar y simplemente es como, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Porque pues luego también la gente se enojaba porque no tenías el libro, entonces era como, pues es que ya le dije que no lo tengo, o sea, culpa mía no es, ¿no? O sea, obviamente no le dices eso al cliente, pero pues en tu parte es como, pues es que, señor, no lo voy a aparecer aquí mágicamente y tenga su libro. Entonces luego sí se cuestionaban mucho, era de, pero ¿por qué? Si esta librería tenía todo, entonces era como... Pues yo no decía nada, ni me decirle al señor, no, pues que tienen deudas. No, o sea, era raro. Pero luego también te encontrabas clientes que te sacaban la plática y era muy padre. Entonces, pues tenía de todo. Sí fue de los trabajos que más disfruté y realmente sí me quedé, o sea, sí volvería a trabajar en una librería. Yo lo recomiendo porque pues así fue mi experiencia, ¿no? No tenía la presión. Yo creo que cuando uno tiene la presión de vender cierta cantidad de dinero, eso pues te estresa. Y por ejemplo, en ese caso digo, si nos hubieran puesto metas personales de venta sin tener material, pues hubiera sido como muy difícil alcanzar esas metas. Y pues yo me imagino que después de cierto tiempo, si tú no cumples las metas, pues la empresa te da las gracias. Entonces, pues eso era como lo que yo agradecía. No sé si volvería a disfrutar de trabajar en una librería estando con esa presión de venta, pero pues al menos a mí me gustó. O sea, sí, tal vez no romantizarlo, pero dentro de lo que tú puedas romantizarlo y disfrutarlo. Si quieres trabajar en una librería, hazlo. Pues obviamente, bueno, también lo que tenía de desventaja esa empresa era que pues ya no te ofrecía nada más. O sea, el sueldo que tenías desde el inicio, ese era el que ibas a tener siempre, ya no había como mucha oportunidad de crecimiento. Ni siquiera dentro de la empresa y mucho menos a nivel económico. O sea, no te daban como caja de ahorro o ese tipo de cosas, ya no había. Cosa que, por ejemplo, pues compañeros que ya tenían mucho tiempo que sí les tocó como pues una muy buena temporada de la librería, que sí tenían material, que les iba muy bien, pues sí tenían que su caja de ahorro, pues les pagaban horas extra, o sea, pues tenían más cosas que pues ya cuando yo entré pues ya no existían. Que pues los compañeros decían que era pues a través de la pandemia pues la empresa decayó. Porque pues bueno, obviamente sabemos lo que pasó, fueron tiempos difíciles para muchas personas y obviamente para las empresas. Y bueno, le ha costado a la librería como levantarse, pero pues la verdad, pues eso, es que lo disfruté. No tengo quejas, me llevé una muy buena experiencia y ya, eso es lo que te puedo contar. ¿Tú has trabajado en alguna librería? Quiero saber cómo fue tu experiencia. Déjamelo aquí en los comentarios. Sígueme en Goodreads, en TikTok. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte para que seamos más y podamos llegar a más personas. Pues nada, nos vemos en otro video. Bye.